hablando de seguridad, de conflicto interno, y tengo cómo demostrarles que estas cifras no me las estoy sacando de la manga como sí lo hizo el presidente. Quiero que vean atentamente estas gráficas que les voy a mostrar aquí. Son del Ministerio de Defensa. Trata de personas, ven ahí, Ministerio de Defensa entregando datos. Sigue, delitos sexuales, Ministerio de Defensa entregando datos. Lo que se vivió en el Congreso fue un verdadero desnudo estadístico del gobierno de Gustavo Petro, un derrumbe en cámara lenta del discurso triunfalista que intentó vender el presidente ante el país. Con documentos oficiales en mano, cifras del propio Estado y datos del Ministerio de Defensa, la oposición despedazó el balance presidencial, dejando en evidencia contradicciones, imprecisiones y números que simplemente no concuerdan con la realidad que viven los colombianos. El choque fue brutal. Mientras Petro hablaba de avances casi nórdicos, los congresistas le mostraron un país con más pobreza, más violencia, más coca, menos fuerza pública y una economía que se contrae. El contraste fue tan abrumador que muchos lo describen como la tarde en que el relato presidencial se estrelló contra los datos reales. Esto es del Ministerio de Defensa. ¿Ustedes notan que esa imagen es del Ministerio de Defensa? Estas cifras sí se pueden corroborar, no como las que vino aquí a hablarnos el presidente de la República, que pareciera que estuviera en Dinamarca. Yo quiero leer aquí textualmente un trino del señor Gustavo Petro y dice: fui al Congreso de la República con ciencia y datos y me respondieron con insultos, grosería y brutalidad. Pues yo les traigo cifras, porque esta oposición tiene que ser técnica. Y yo les traigo estas cifras porque no me las estoy inventando, porque esto sí tiene fuentes. Y quiero que vean en este cuadro las fuentes de mis cifras. Nos hablaba el señor Gustavo Petro de pobreza monetaria, que bajó. Resulta que pasó de 36.6% en 2022 a 42.2% en 2024. Yo no sé él de dónde saca que bajó. Tierras entregadas, entregamos 601,000 hectáreas. Yo le quiero recordar que en marzo de 2025, su ministra Carvajalino dijo que habían entregado 250,000 hectáreas. No le mienta a los colombianos. Extracción del carbón, que disminuyó un 13%. Colombia produjo en 2022 57.96 millones de toneladas aproximadamente, y en 2024 65.3 millones de toneladas. No entiendo de dónde sacó el dato. Extracción de petróleo, menos 3.70%. Colombia produjo en 2022 754,000 barriles por día aproximadamente. En 2024 772,000 barriles por día. Señor Petro, usted le está mintiendo a Colombia. Usted le está mintiendo a Colombia y estas cifras no mienten. Industria manufacturera, que había crecido un 3.70%, mientras en 2022 tuvo un crecimiento estable dentro del PIB de más de 7.3%, en 2024 tuvo una contracción del 2%, no creció la industria manufacturera. Nacidos vivos nos dijo que había una cifra histórica de menos 5%, mientras en 2022 se registraron 573,635. Nacidos vivos en 2024 fueron 445,011, el nivel más bajo en la historia reciente. Eso es un menos 13.7% y lo da el DANE. Aquí yo no me lo estoy inventando. Seguimos entonces con nuestra fuerza pública, porque aquí vino a decir que él era el redentor de nuestra fuerza pública. Pues le cuento que de esos ascensos 54,419, y ustedes pueden ver las cifras, entre 2022 a la fecha 106 altos oficiales, 29,167 policías. Todo esto de todas las fuerzas suman 31,899, no 54,000, señor Petro. Y hay 600 policías en este momento esperando su ascenso que usted
no ha querido efectuar para las fuerzas públicas. De armas nuevas, habló de 6.108, pero hay un déficit de 15.000 armas para la fuerza pública. Incremento de personal de policía, 10% anual, incremento un 7.8%, no un 10%. No le mienta a Colombia. En seguridad, el tema también del presupuesto que aumentó para la fuerza pública. Pues yo le digo que para la policía en 2022 eran 65.485 millones, mientras que para 2024 fueron 32.000 millones, menos 51%. En la Armada menos 19%, en la Fuerza Aérea menos 38%. Hay presupuestos aplazados, devaluaciones, rezagos, no hay disponibilidad en el PAC. ¿De cuál está hablando? ¿De qué Colombia está hablando? Yo me sentí en Dinamarca cuando él estaba dando su discurso. En seguridad, que la erradicación de ¿cuál aumentó? Es la cifra más baja en 10 años, pasó de 2022 64.297 hectáreas a solo 8.232 en 2024, que la más grande incautación que aumentó, claro que aumentó, ¿no ve que hay más cultivos? ¿No ve que crecieron? Mientras en 2022 se incautaban 641 toneladas, en 2024 820 toneladas, pero porque el aumento de cultivo de 2022 de 230.000 hectáreas a 300.000 hectáreas de coca, incautar más, por Dios. En reclutamientos, que disminuyó. ¿En dónde disminuyó? ¿En qué país? Porque no fue en Colombia. En violencia intrafamiliar, que disminuyó. En 2022, 104.804 casos, mientras que en 2024, 124.450 casos. 19.646 casos más. Señores del pacto histórico, en temas de violencia intrafamiliar, 19.646 casos más. En educación dijo que los nuevos cupos universitarios habían sido 193.000. Las cifras son 153.000, no los 193.000. Matrícula cubierta por pregrado gratuita, un 97%, no superó el 95%. Nuevos jóvenes con programas de ciencia y tecnología, 500.000 supuestamente. Son 301 no más. Se le fueron 2 ceros, 3 ceros de más, señor presidente. Y los no anunciados, porque de eso sí no habló. Secuestro, 2022, 194 casos, 2024, 278 casos, 84 casos más de secuestro. Trata, 2022, 133, 2024, 244, 111 casos más. Delitos 2022, 26.278, 2024, 28.901, 2.623 casos más. De extorsión, 3.323 casos más. Casi un 280% más de extorsión en mi departamento del Huila. Desmovilizados del ELN, 22 desmovilizados menos en su gobierno, señor presidente. Y yo acá les traigo todas las cifras. La que sigue es muy interesante porque estamos hablando de seguridad, de conflicto interno. Y tengo cómo demostrarles que estas cifras no me las estoy sacando de la manga como sí lo hizo el presidente. Quiero que vean atentamente estas gráficas que les voy a mostrar aquí. Son del Ministerio de Defensa. Trata de personas, ven ahí, Ministerio de Defensa entregando datos. Sigue, delitos sexuales, Ministerio de Defensa entregando datos. Las cifras expuestas no fueron opiniones, no fueron discursos, no fueron interpretaciones, fueron documentos oficiales que contradicen punto por punto el balance presentado por Gustavo Petro. Y eso deja al país ante una pregunta inquietante, porque el presidente insiste en mostrar resultados que no coinciden con los indicadores de su propio gobierno. El debate dejó claro que Colombia no vive la bonanza que Petro describe. Por el contrario, los datos revelan un deterioro en pobreza, seguridad, producción, educación, criminalidad y capacidad operativa del Estado. Fue una confrontación frontal entre narrativa y evidencia, y la evidencia terminó aplastando el relato. Este episodio no solo cuestiona la transparencia de las cifras oficiales, cuestiona la credibilidad del gobierno frente a un país cansado de versiones maquilladas y balances que no se sienten en la vida cotidiana.
La duda queda instalada, ¿está el presidente gobernando con datos falsos, o simplemente desconectado de la realidad que vive Colombia? Sea cual sea la respuesta, el debate de hoy marca un antes y un después. Porque cuando los números hablan, el discurso deja de ser suficiente.